Buen día, jóvenes. Gusto en saludarlos. Soy el profesor Catalino Escobar y vamos a tener esta modalidad del día de hoy. Miren, les voy a explicar acerca de lo que estamos viendo en el curso. Empezamos analizando lo que es el concepto de antropología como una teoría para acercarse al estudio de la realidad. Ahora bien, la antropología ha tenido una evolución, es decir, hay diferentes etapas históricas en las cuales se ha estudiado la antropología y la misma ciencia tiene diferentes etapas. Vamos a ver una taxonomía propuesta por Marsal en el año 1998. Él reconoce tres etapas en el desarrollo de la antropología. Primeramente habla de que cuando llegan aquí los conquistadores, recordemos que Europa invade las Américas, lo que hoy se conoce como América, porque antes no existía. América es un concepto inventado en el siglo XVI. Cuando llegan los europeos, llámense españoles, portugueses, alemanes, italianos, holandeses, ingleses, van a empezar la colonización. ¿Qué es colonización? Viene de la palabra colón, que quiere decir, nos recuerda a Cristóbal Colón como aquella persona que con un puñado de soldados y algunos religiosos vino a estas tierras. Él pensó que había llegado a la India y por eso a los habitantes de aquí le puso indios, pero realmente 100 años después Américo Vespucio descubrió, se puede decir así, que era un nuevo continente y le puso América. Bueno, le pusieron América en honor a él porque se llamaba Américo. Pues bien, los primeros, digamos, la antropología básicamente es analizar la cultura, lo que el hombre hace. Entonces, hay una primera etapa en la cual los conquistadores, soldados, religiosos, civiles, empezaron a observar a la gente aquí en este continente y empezaron a escribir. Por ejemplo, Bernardino de Sahagún, José de Acosta, Bartolomé de las Casas, Vasco de Quiroga, empezaron a escribir lo que miraban. Veían las culturas azteca, maya, a ver, se las voy a poner aquí. Bueno, no son aztecas, no son mexicas. Aztecas son los que venían en la peregrinación de Aztlán y mexicas son los que ya se asentaron en el lago, ahí en el centro de nuestro país actual. Em, pues ellos, por ejemplo, Bernardo Díaz Castillo narra desde cuando estaba en Cuba en 1519, luego cuando llega a Yucatán, Tabasco, la Ciudad de México, Tenochtitlán, empieza él a narrar, ¿no? Hasta cuando van a Guatemala y Honduras. Em, Lo pone aquí Bernal Díaz del Castillo. Sí, fue un soldado que anduvo con Hernán Cortés. Él escribió la verdadera conquista de la Nueva España. Claro, como era un cronista, pues él exageraba lo que estaba viendo para decir que la corona española mandara más soldados, más dinero, más comida, etcétera, más apoyo. Entonces ellos empiezan a escribir lo que miraban, eh, a los mexicas, a los mayas, cómo se comportaban, qué hacían, cómo comían, sus deidades, sus ciudades, todas las costumbres. Digamos que fueron los primeros eh, antropólogos, ¿no? Pero su misión de ellos no era hacer un estudio de las sociedades, sino nada más describir lo que estaban viendo. Hagan de cuenta, ustedes van a un pueblo, por ejemplo, en California, ven cómo se comporta la gente allá y luego escriben un texto. Dicen, no, pues comen a esta hora, comen esto, se ríen de esto. Sí, eso es, digamos, es hacer un poco de antropología, pero no nada más es describir las cosas, sino tratar de explicar por qué. Entonces, estas personas eran cronistas, soldados, científicos, etcétera, nada más describían, pero no decían por qué hacían los mexicas, los mayas, los incas, lo que hacían. Hay una segunda etapa que se puede ubicar en el último tercio del siglo XIX, es decir, de 1875 en adelante. Aquí no sé por qué dejan de lado el siglo de las luces. Fue a mediados del siglo XVIII, pero lo dejan un poco de lado. Em,
quizás porque estos pensadores se enfocaban más en la política, en la filosofía, no tanto en el estudio del hombre por el hombre. Los representantes van a ser Taylor y Louis H. Morgan. Ellos van a plantear como una especie de ley en donde decían, es que los hombres van de lo más rudimentario, de lo más salvaje, decía Morgan, hasta lo más moderno. Nada más que Morgan se enfocaba, hizo un estudio de una tribu de los iroqueses, ¿ya? Y pues no tuvo el acceso a otras culturas. Por ejemplo, los mayas no se puede decir que eran bárbaros, eran una civilización, tenían una gran astronomía, el concepto del cero que ni los europeos manejaban. Los mexicas, por ejemplo, se bañaban todos los días, hasta 2 veces diario, 2 veces en el día. Y los europeos, pues no, por eso desarrollaron el perfume. Y cuando llegaban los europeos, pues los aztecas les ponían un collar de flores en el cuello porque apestaban, pues. Pero bueno. Una tercera etapa, digamos, es el último tercio del siglo XX, es decir, el siglo pasado, ¿no? Del año 1980 al año 2000, en la cual Estados Unidos, Inglaterra, Francia principalmente, empiezan a desarrollar una antropología más social con Brown y Malinowski en Inglaterra. Entonces, se pasa de cronistas a una incipiente antropología evolucionista para ya en la actualidad tener una antropología además de tipo social que se atienda a los imaginarios. Pero esta antropología no es nada más que surge porque a alguien se le ocurrió. Si se dan cuenta por qué estas personas escribieron, porque estamos en un contexto de colonización, es decir, los europeos llegan a invadir. Entonces vamos a pensar que la antropología es el resultado del colonialismo, de cuando el hombre blanco, europeo, con armas, llega a subyugar a culturas, a civilizaciones, perdón, no es que estuvieran menos desarrolladas, sino que no tenían armas de fuego y no tenían un concepto de esclavitud. Aquí los incas, los mayas, los aztecas no tenían esclavos, los europeos sí. Entonces el colonialismo es básicamente un país poderoso invade el tuyo, ¿no? Bien. También se dice que hubo, bueno, no se dice, hubo colonialismo en África. Los países europeos se repartieron África, ¿ya? Ellos hacían sus convenciones para repartirse todo. Por eso es que en África vemos las personas que hablan francés, hablan inglés, hablan portugués, alemán, pero con esta ascendencia africana. También hubo colonialismo en Asia. Por ejemplo, en esta parte hay lengua francesa, Indonesia, y en Filipinas se habla español, porque aquí estuvieron los colonialistas europeos. Por ejemplo, en la India se habla mucho el inglés, estuvieron los ingleses. En Imperio Persa, lo que hoy es Irán, pues han estado todas las colonias, inglesa, hasta la Yang. También hablamos de un colonialismo en América, pues que ya les expliqué, de Europa. Hoy día Estados Unidos tiene una fuerte influencia en toda América y en todo el mundo prácticamente, es un imperio, ¿no? Bien, entonces como les comentaba, hay escuelas que han estado analizando al hombre. Una de estas escuelas es la evolucionista, con Louis Henry Morgan. Henry Morgan hablaba de 3 estadios, bueno, 4 estadios, pero básicamente se puede decir que él proponía que las sociedades pasaban del salvajismo a la barbarie, a una civilización moderna y finalmente a una contemporánea. Luego Marx y Engels van a tomar este concepto y lo van a aplicar en Europa y van a decir que el hombre va de ser salvaje a ser civilizado, entre comillas. Pero ellos no analizaron
a los aztecas, perdón, a los mexicas, a los mayas, a los incas, sino que se fijaron en una pequeña comunidad de iroqueses, ¿no? A ver, les voy a poner aquí una reserva iroquesa. Estas reservas de los pueblos originarios iroqueses, ¿no? Son como descendientes, son parientes de los apaches, los comanches, los sioux. Son sociedades muy rudimentarias, ¿no? Que hasta la fecha no, digamos, no han evolucionado como lo planteaba Morgan. Otro científico social va a ser Lévi-Strauss. Él comparaba el desarrollo de la antropología, perdón, él comparaba las culturas y decía, las culturas son como una sinfonía y un extracto de esa sinfonía tocada por diferentes personas es la cultura. Por ejemplo, a ver, supongamos la marcha turca de Beethoven, tocada por un holandés, por un chino con sus instrumentos orientales y por ejemplo, por un zapoteco. Las tres personas van a tocar la sinfonía a su manera. Lévi-Strauss propone eso, pues, de que cómo tú haces la cultura, cómo tú cantas, cómo tú hablas, cómo guisas, cómo comes, eso es la cultura, dice Lévi-Strauss. Bien, pero no nada más está Lévi-Strauss porque hay otras escuelas. Vamos a ver aquí que hay diferentes teorías antropológicas que van a buscar qué es cultura. Aquí está pues la escuela evolucionista, el particularismo histórico, con Harris, el difusionismo, está el funcionalismo. Esta escuela ya está es más compleja. Aquí tenemos como representante a Radcliffe Brown, ¿ya? ¿Cuál es la propuesta de esta escuela? Que cada persona tiene una función. Por ejemplo, yo soy maestro, tengo una función. Los meseros tienen otra función. Los empresarios otra función. Es decir, cada persona y cada grupo social tiene una función en la sociedad. Y recuerden que tenemos diferentes sociedades. También en el funcionalismo se apela a las propuestas sobre las ciencias sociales de Emilio Durkheim, francés. Otra escuela también que relaciona más con la cultura, propiamente con el psicólogo Sigmund Freud, que él habla temas como la infancia, los sueños, la educación sexual, cómo son importantes en el desarrollo de la personalidad de la persona, en la creación de una identidad. Sus representantes son Margaret Mead y Ruth Benedict. Otras escuelas, por ejemplo, el neoevolucionismo que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que en Morgan hablaba sobre observar, ¿no? De que la propuesta es de ir de las sociedades primitivas, muy salvajes, a las modernas, como él pensaba. Mientras que el neoevolucionismo busca, digamos, una conexión con la ecología cultural, cómo la cultura se conecta con las personas, ¿no? Una relación entre las personas, la naturaleza y esa ecología cultural. También está esta escuela llamada estructuralismo francés, que ya les mencioné, Lévi-Strauss. Y básicamente esa sería la explicación de cómo a lo largo del tiempo las diferentes escuelas han propuesto analizar a las personas. También como jóvenes, ustedes son un grupo, tienen sus propias prácticas culturales. Se puede decir que, por ejemplo, ustedes tienen su propia música, su propia forma de vestir, su forma de pensar, su forma de expresarse y los hace únicos como grupo, que son diferentes a
mi generación, por ejemplo, y no solamente en el tiempo, sino en el lugar. Por ejemplo, no es lo mismo ser joven hoy, tener 15 años y estar en Culiacán, a ser joven en 1980 y estar, por ejemplo, en Puebla o en Seattle. No es lo mismo, ¿no? A pesar de que tenemos una globalización, a pesar de que existe, por ejemplo, el uso del jeans, que se toma Coca-Cola, que vemos casi las mismas series, las mismas películas. A pesar de ello, bueno, no es a pesar, sino que todo ello marca que ustedes tengan sus propias prácticas culturales, que yo tenga mis propias prácticas culturales y que los que fueron jóvenes en 1980 tengan sus propias prácticas culturales. ¿Sí? Bueno, hasta aquí estaría la explicación. Ahora les voy a hablar acerca de lo que van a hacer hoy. Para el control de lectura 2 y asistencia de este día 24, van a completar esta tabla. La pueden hacer aquí en Word o la pueden hacer en su libreta. Es completar la tabla y subirla en el horario de clase, por favor. Cualquier duda tienen mi correo, es profe.catarino@tecmilenio.mx y estoy a sus órdenes. Que pasen bonito día. Gusto en saludarlos.